Marco Lombardi diseñó una prisión de lujo para romper el espíritu de una mujer, pero la jaula dorada se convirtió en su propio infierno. La compró con dinero y venganza, planeando disfrutar cada segundo de su humillación durante 30 días. El plan era perfecto: odiarla, quebrarla y luego desecharla como un recuerdo amargo de su victoria. Sin embargo, no contaba con la mirada de otro hombre sobre ella, una simple mirada que desató un volcán de celos tan primitivos que hicieron arder sus planes. De repente, su dolor no era un placer, sino una tortura para él mismo, y la necesidad de odiarla se transformó en una necesidad desesperada y salvaje de poseerla para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La venganza es un plato que se sirve frío, pero para Marco Lombardi, iba a ser servida en una copa de coñac caro, disfrutada lentamente durante 30 días en la comodidad de su propia mansión. El hombre que estaba arrodillado frente a él, Ricardo Castillo, era un fantasma de lo que alguna vez fue. El traje caro estaba arrugado, la cara pálida y sudorosa, los ojos llenos de una desesperación que a Marco le supo a gloria. Hace 15 años, Ricardo había sido su socio, su mentor, casi un segundo padre. Y lo había traicionado de la manera más ruin, robándole la empresa familiar, llevando a su padre a un infarto fatal y a su madre a una profunda depresión de la que nunca se recuperó. Marco, entonces un joven de 20 años, lo había perdido todo. Pero juró que volvería. Y lo hizo. Con una furia alimentada por el odio, construyó un imperio desde las cenizas, un titán corporativo que finalmente había acorralado y devorado a su presa. Castillo estaba en la ruina, enfrentando cargos de fraude y la bancarrota total. Por favor, Marco. Suplicó Ricardo, su voz era un susurro patético. Haré cualquier cosa. Hay una manera de salvar una parte, de no perderlo todo. Pero necesito una inyección de capital. Una última oportunidad. Marco se arrellanó en su sillón de cuero negro, un depredador observando a su presa moribunda. Tomó un sorbo de su coñac, dejando que el silencio se estirara, que la humillación de Ricardo llenara cada rincón de la lujosa oficina. Una oportunidad, repitió Marco, su voz era un murmullo grave y aterciopelado, pero con un filo de acero. Te daré más que eso, Ricardo. Te daré la salvación. Pagaré tus deudas. Limpiaré tu nombre de los cargos más graves. Te dejaré con lo suficiente para que vivas una vida cómoda, lejos de mí. Los ojos de Ricardo se iluminaron con una esperanza febril. ¿De verdad? Oh, Marco, sabía que en el fondo. Pero, lo interrumpió Marco, su sonrisa era gélida, todo tiene un precio. Y mi precio no es el dinero. El dinero ya no significa nada para mí en esta ecuación. Ricardo frunció el ceño, confundido. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres? Marco se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavándose en los de Ricardo. Quiero a tu hija. Ricardo parpadeó, el shock borrando la esperanza de su rostro. ¿Isabella? ¿Qué quieres decir? Es muy simple, explicó Marco con una calma aterradora. La quiero a ella. Durante 30 días. Vivirá aquí, en mi casa. Hará lo que yo le diga. Comerá lo que yo le diga. Será mi asistente personal, mi sirvienta, mi recordatorio viviente de que te tengo bajo mi pulgar. Será mi trofeo. Y después de 30 días, si ella ha cumplido con cada uno de mis caprichos sin quejarse, el trato se cierra. Te salvo. Si ella se va, o se revela, te hundo tan profundamente que ni tus bisnietos podrán salir a flote. Ricardo lo miraba, horrorizado. ¿Estás loco? Es mi hija. No es un objeto. Marco soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Y mi padre? ¿Y mi familia? ¿No eran nada? Me lo quitaste todo, Ricardo. Yo solo quiero una pequeña parte de ti. 30 días. Piensa en ello como un alquiler. Un alquiler muy lucrativo.
Tienes 24 horas para darle mi oferta. Sin decir más, se levantó, indicando que la reunión había terminado. Ricardo, devastado y roto, salió de la oficina como un alma en pena. Marco se quedó solo, mirando el horizonte de la ciudad desde su ventana del piso más alto. La victoria era dulce, pero el verdadero festín apenas iba a comenzar. Iba a disfrutar destruyendo el espíritu de Isabella Castillo, la princesita que lo había tenido todo, iba a hacerla pagar por los pecados de su padre, y cada una de sus lágrimas sería un bálsamo para sus viejas heridas. Mientras tanto, en una modesta casa en las afueras, Isabella Castillo estaba tratando de arreglar un grifo que goteaba. Desde que los problemas financieros de su padre habían comenzado, se habían mudado a la casa de su abuela y cada día era una lucha. Isabella, una talentosa pintora que había tenido que abandonar sus estudios de arte, ahora trabajaba como camarera en un café para ayudar con los gastos. A sus 24 años, solo conocía a su padre como un hombre bueno, aunque desafortunado en los negocios últimamente. No sabía nada de traiciones pasadas ni de imperios robados. Solo sabía que su familia se desmoronaba. Cuando su padre llegó esa noche, supo que algo terrible había pasado. Se sentó en la mesa de la cocina, con la cara entre las manos, y le contó la propuesta de Marco Lombardi. Isabella escuchó, primero con incredulidad, luego con horror y finalmente con una náusea helada. «Quiere comprarme», susurró ella, incapaz de procesarlo. «Es un monstruo, Isa. Un demonio. Pero, es nuestra única salida. Si no aceptamos, iremos a la cárcel, lo perderemos todo, incluso esta casa». Isabella miró a su alrededor. Vio el rostro preocupado de su madre, las facturas impagadas en la mesa, el sueño de una vida normal desvaneciéndose. Un sentimiento de resignación la invadió. Su familia la necesitaba. No había elección. «Lo haré», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. «Por 30 días. Soportaré a ese hombre. Sobreviviré». Al día siguiente, un coche negro y sin distintivos la recogió. No se le permitió llevar casi nada, solo un pequeño bolso con algunos artículos personales. El viaje a la mansión de Marco fue como un viaje a otro planeta. Dejó atrás las calles modestas y entró en un enclave de riqueza obscena. La mansión era una fortaleza de cristal y mármol, moderna, fría e impersonal, rodeada de altos muros. Marco Lombardi la esperaba en la entrada. En persona era aún más intimidante. Alto, con un cuerpo que se adivinaba poderoso bajo el traje hecho a medida, cabello oscuro y ojos que parecían dos pozos sin fondo. No había ni un ápice de calidez en él. «Bienvenida a tu nuevo hogar, señorita Castillo», dijo, su voz era un ronroneo peligroso. «Espero que no te hayas encariñado demasiado con tu libertad. Aquí no la necesitarás». Isabella levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que la paralizaba. «Estoy aquí para cumplir mi parte del trato, señor Lombardi. Nada más». Una sonrisa torcida jugó en los labios de él. «Excelente. La primera regla es que te dirigirás a mí solo cuando yo te hable. La segunda es que tus aposentos estarán en el ala de servicio. La tercera es que tu primer deber es servirme la cena esta noche. La cocinera te dará instrucciones. Y ponte esto». Le arrojó un paquete. Isabella lo abrió. Era un uniforme de sirvienta, negro y sencillo, humillantemente simple. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero las contuvo. Asintió en silencio, se dio la vuelta y siguió a una mujer mayor, de aspecto amable, que debía ser la cocinera. El primer día fue una tortura. Marco la ignoró por completo, excepto para darle órdenes secas y cortantes. «Tráeme café. Limpia el estudio. Pule la plata». Isabella obedeció en silencio, cada tarea una nueva humillación. Sentía sus ojos sobre ella constantemente, observándola, esperando que se quebrara. Pero ella no le dio esa satisfacción. Movía cada músculo de su cuerpo con una dignidad silenciosa, su rostro una máscara de neutralidad. Por la noche, mientras servía la cena en el enorme y solitario comedor, él finalmente rompió su silencio. «Dime, Isabella»,
dijo, cortando un trozo de filete con precisión quirúrgica. ¿Tu padre te dijo por qué estás aquí? ¿Te contó cómo destruyó a mi familia? Isabella, de pie junto a la pared, se sorprendió por la pregunta directa. Me dijo que tuvieron desacuerdos de negocios, respondió ella con cautela. Marco se rió, un sonido desagradable. ¿Desacuerdos? Eso es una forma poética de llamarlo. Tu padre es un ladrón y un cobarde. Y tú eres el precio de su redención. Espero que el sabor de su libertad te sepa amargo a ti. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir. Y lo hicieron. Pero Isabella se mantuvo firme. Cumpliré mi condena, señor Lombardi. Y luego me iré y no volverá a verme jamás. Él dejó el tenedor y el cuchillo, y la miró, una mirada tan intensa que la hizo sentir desnuda. Se levantó y caminó lentamente hacia ella, rodeándola como un tiburón. Se detuvo justo delante, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo y oler su cara colonia. Oh, no lo dudes, susurró, su aliento rozando su mejilla. Pero durante estos 30 días, cada parte de ti me pertenece. Tu tiempo, tu energía, tu obediencia. Él levantó una mano y rozó un mechón de pelo que se había escapado de su recogido, sus dedos quemando su piel. Y me aseguraré de que cada segundo sea un infierno para ti. Isabella se estremeció, pero no se apartó. Lo miró directamente a los ojos, una chispa de desafío encendiéndose en los suyos. Puede intentar lo que quiera. No me romperá. Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez, y era más aterradora que su ceño fruncido. Eso, mi pequeña prisionera, es lo que estamos a punto de descubrir. Se apartó de ella y volvió a su cena, dejándola temblando, no solo de miedo, sino de una extraña corriente eléctrica que el roce de su mano había provocado. La guerra acababa de comenzar. Y aunque las reglas parecían claras, Isabella sintió un escalofrío al darse cuenta de que las emociones en juego eran mucho más complicadas que el simple odio. Durante los días siguientes, Marco intensificó su guerra psicológica. La hacía trabajar hasta la extenuación, le asignaba tareas inútiles solo para verla sudar, la criticaba por la más mínima imperfección. Pero Isabella era una roca. Realizaba cada tarea con una eficiencia silenciosa, su rostro impasible. Su resistencia, en lugar de apaciguarlo, lo enfurecía más. Quería verla llorar, suplicar, mostrar una grieta en su armadura. Pero ella no se lo daba. Una noche, él estaba trabajando hasta tarde en su estudio. Era casi medianoche cuando la llamó por el intercomunicador. Tráeme un whisky. Isabella, que ya estaba en su pequeña habitación del ala de servicio, se levantó, se recompuso y fue a la cocina. Preparó la bebida y la llevó al estudio. La puerta estaba entreabierta. Cuando entró, lo encontró de espaldas, mirando una vieja fotografía enmarcada. Tu whisky, señor, dijo ella en voz baja. Él se giró bruscamente, como si lo hubiera sacado de un trance. Sus ojos estaban inyectados en sangre y olía a alcohol. Vio la foto que sostenía, era una familia sonriente, un hombre, una mujer y un joven Marco, todos radiantes de felicidad. El dolor en su rostro era tan crudo y palpable que a Isabella se le encogió el corazón. Por un instante, no vio al monstruo, sino a un hombre roto. Él pareció darse cuenta de que ella había visto la foto y la guardó con furia en un cajón. Se acercó a ella y le arrebató el vaso de la bandeja. Se lo bebió de un trago. Lárgate, gruñó. Pero cuando ella se dio la vuelta para irse, él la agarró del brazo. Su agarre era fuerte, de hierro. Espera. Se quedó allí, sosteniéndola, su respiración agitada golpeando su cara. Ella podía sentir el temblor en su mano. Estaba luchando contra algo, una tormenta interna que amenazaba con estallar. ¿Crees que soy un monstruo, Isabella?, le preguntó en un susurro ronco. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella dudó. Importa lo que yo crea, respondió finalmente. Él la apretó más. Respóndeme. Creo. Comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado, que eres un hombre que ha sufrido mucho. Y el dolor a veces convierte a la gente en cosas que no son.
La respuesta no fue la que él esperaba. No fue una acusación. Fue comprensión. La desarmó. Aflojó su agarre, pero no la soltó. Su pulgar comenzó a acariciar la suave piel de su antebrazo, un gesto inconsciente, casi tierno, que contradecía la dureza de su expresión. «¿Sabes lo que más odio de ti?», continuó él, su voz apenas audible. «Que tienes los mismos ojos que tu padre. Unos ojos que saben cómo fingir inocencia». «Yo no estoy fingiendo nada», replicó ella, su propia voz temblando. «Apenas conozco a mi padre como hombre de negocios. Solo sé que es mi padre y que haría cualquier cosa por mi familia». Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. El olor a whisky era abrumador. «Oh, lo sé. Tu lealtad es admirable. Pero está mal dirigida». Sus ojos bajaron a sus labios. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, la tensión entre ellos era tan espesa que se podía cortar. Él quería odiarla, pero la proximidad de ella, su calor, su aroma a jabón simple, estaban destrozando sus defensas. Quería besarla. Quería borrar su desafío con su boca, probarla, marcarla como suya. Era un impulso tan violento y posesivo que lo asustó. Con un gruñido de frustración, la soltó, empujándola ligeramente hacia atrás. «Fuera de mi vista. Ahora». Isabella prácticamente huyó del estudio, con el corazón martilleándole en el pecho. El miedo se mezclaba ahora con una peligrosa y confusa excitación. Había visto detrás de la máscara del tirano y lo que había encontrado era un hombre herido. Y una parte de ella, una parte que odiaba, quería consolarlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que su pequeño y aislado mundo estaba a punto de ser invadido. A cientos de kilómetros, Leo, el mejor amigo de Isabella desde la infancia, estaba cada vez más preocupado. Era un joven periodista con más agallas que experiencia. Hacía más de una semana que no sabía nada de Isa. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz y sus padres le daban respuestas vagas y evasivas. Oliéndose una buena historia y preocupado por su amiga, empezó a investigar. Utilizando sus contactos, descubrió la conexión entre la caída de Ricardo Castillo y el ascenso meteórico de Marco Lombardi. Empezó a atar cabos. 2 semanas después del encierro de Isabella, Leo se presentó en las puertas de la mansión. Los guardias de seguridad, por supuesto, le negaron la entrada. Pero Leo era persistente. Se quedó allí, gritando el nombre de Isabella. Dentro de la casa, Isabella estaba limpiando los enormes ventanales del salón cuando oyó una voz familiar que la llamaba. Su corazón dio un vuelco. Leo. Corrió hacia la entrada, pero uno de los guardias la interceptó. «No tiene permiso para salir, señorita». En ese momento, Marco bajó por la gran escalera. Había oído los gritos. Su rostro era una nube de tormenta. «¿Qué es todo este alboroto?». Vio la expresión de anhelo en el rostro de Isabella, vio cómo sus ojos se iluminaban al oír la voz de ese hombre. Y algo oscuro y feo se retorció en su estómago. Era una sensación desconocida, un calor abrasador que subió por su garganta. Era rabia, sí, pero mezclada con algo más primitivo. Algo territorial. «Es mi amigo», dijo Isabella, suplicante. «Por favor, déjeme hablar con él. Solo un minuto». Marco caminó hacia la puerta principal y a través del cristal tintado, vio a Leo. Un joven apuesto, con una sonrisa fácil y una expresión de genuina preocupación. Lo vio gritar de nuevo el nombre de Isa, un apodo íntimo que a Marco le rechinó en los oídos. La furia que sintió fue tan instantánea y abrumadora que lo dejó sin aliento. Se giró hacia Isabella. Su expresión era tan feroz que ella retrocedió un paso. La agarró del brazo, no con suavidad, sino con una posesividad brutal. «Tú no tienes amigos», gruñó, su voz era un veneno helado. «No tienes a nadie. Solo a mí. ¿Entendido?». La arrastró lejos de la puerta, subiendo las escaleras, ignorando sus protestas. «Suéltame. Y me estás haciendo daño», gritó ella. La metió en la biblioteca, una habitación oscura con paneles de madera, y cerró la puerta de un golpe.
La acorraló contra una estantería, sus manos a cada lado de su cabeza, su cuerpo aprisionando el de ella. Así que ese es tu secreto, Siseo, su rostro a centímetros del de ella. ¿Esperas que tu caballerito andante venga a rescatarte? Pues déjame decirte algo. Nadie va a rescatarte de mí. Nadie va a tocarte. Nadie va a mirarte. Durante estos 30 días, eres mía. Y solo mía. Isabella lo miraba, aterrorizada y confundida por la intensidad de su reacción. Esto no era el odio frío y calculado de antes. Esto era algo más caliente, más personal. Eran celos. Celos en estado puro, salvajes e irracionales. No. No sabes de lo que hablas, tartamudeó ella. Leo es solo mi amigo. No me importa lo que sea, replicó él, su voz era un gruñido bajo. Su mirada cayó a los labios de ella, temblorosos y entreabiertos. Su plan original de venganza, su deseo de odiarla, se estaba convirtiendo en cenizas, consumido por un nuevo fuego, el deseo de poseerla por completo, de alejarla de cualquier otra mirada, de cualquier otro hombre. Vas a olvidarte de él, ordenó, su voz ronca de emoción. Vas a olvidarte del mundo exterior. Tu mundo, ahora, soy yo. Y antes de que ella pudiera reaccionar, él aplastó su boca con la de ella. Fue un beso brutal, un castigo, una reclamación. No había nada de tierno en él. Era la furia y los celos convertidos en un acto físico. La besó con una hambre desesperada, como si quisiera devorar su voluntad, marcarla con su sabor, borrar la existencia de cualquier otro hombre de su mente. Y lo más aterrador de todo, para Isabella, fue que una parte de ella, una parte muy pequeña y traicionera, respondió a esa ferocidad, aferrándose a él en medio de la tormenta. La venganza de Marco acababa de tomar un giro inesperado y peligroso, y él mismo no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir a la obsesión que acababa de nacer. El beso terminó tan bruscamente como había comenzado. Marco se apartó de ella, jadeando, su pecho subiendo y bajando con agitación. Se pasó una mano por el pelo, una expresión de confusión y furia consigo mismo grabada en su rostro. La había besado. Él, que había jurado tocarla solo para humillarla, la había besado con una pasión que lo había consumido. Isabella se quedó apoyada contra la estantería, temblando, llevándose los dedos a los labios hinchados. El sabor de él, una mezcla de café y furia, todavía estaba en su boca. Lo miró, pero no con odio. Lo miró con una mezcla de miedo y una incipiente, y aterradora, comprensión. Esto. Susurró ella, con la voz rota. Esto no es parte del trato. Marco se giró hacia ella, sus ojos oscuros eran un torbellino de emociones contradictorias. Acabo de hacer unas nuevas reglas, dijo con voz ronca. No te acercarás a las ventanas. No contestarás al teléfono. Y si vuelvo a oír a ese hombre gritar tu nombre, te juro, Isabella, que saldré ahí fuera y le romperé cada hueso de su cuerpo. La amenaza era tan visceral, tan llena de una violencia creíble, que a Isabella se le heló la sangre. Ya no se trataba de un juego de poder entre él y su padre. Se trataba de ella. De alguna manera, se había convertido en el centro de su obsesión. Sin decir una palabra más, Marco salió de la biblioteca, dando un portazo que hizo vibrar los libros en las estanterías. Isabella se deslizó lentamente hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Afuera, los gritos de Leo finalmente cesaron, probablemente ahuyentados por los guardias. Se había ido. Y ella se había quedado sola, atrapada con un hombre cuya ira se estaba transformando en una posesividad aterradora. Los días que siguieron fueron aún más extraños. Marco apenas le hablaba. Se movía por la casa como una pantera enjaulada, su presencia una constante amenaza silenciosa. Pero sus ojos la seguían a todas partes. Si ella estaba limpiando el salón, él se sentaba a leer un libro, aunque nunca pasaba la página. Si ella estaba en la cocina ayudando a Elena, la cocinera, él encontraba una excusa para ir a buscar un vaso de agua, quedándose más tiempo del necesario. Ya no le daba órdenes humillantes. En su lugar, las órdenes se volvieron excusas para la proximidad. El nudo de mi corbata está mal.
Arréglalo, le dijo una mañana, parándose frente a ella. Isabella, con las manos temblorosas, tuvo que acercarse, sus dedos rozando la piel caliente de su cuello. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Él la observaba, su mirada fija en su rostro concentrado, su respiración lenta y controlada. El aire entre ellos crepitaba con una tensión no expresada. Mi despacho está desordenado. Quiero que lo reorganices todo, le ordenó otra tarde. Ella pasó horas en su santuario personal, rodeada de su olor, de sus cosas. Mientras colocaba unos libros, encontró la foto familiar que él había estado mirando. La cogió con cuidado. Vio la felicidad en sus ojos de joven, el amor que irradiaba esa familia. Y sintió una punzada de compasión. Puso la foto en un lugar discreto pero visible sobre el escritorio. Cuando Marco entró más tarde, vio la foto. Sus ojos se clavaron en ella, y luego en Isabella. No dijo nada, pero ella vio un atisbo de algo en su mirada, algo más allá de la ira. Era una vulnerabilidad que él trataba desesperadamente de ocultar. Una noche, no pudo soportarlo más. Necesitaba aire fresco. Desobedeciendo sus órdenes tácitas, se escabulló al jardín trasero. La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas. La libertad, aunque fuera dentro de los muros de la mansión, era embriagadora. Estaba tan absorta en la sensación del césped bajo sus pies descalzos que no lo oyó acercarse. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz la hizo saltar. Marco estaba de pie en la penumbra, vestido solo con unos pantalones de chándal, su torso desnudo y musculoso parecía esculpido en mármol por la luz de la luna. Necesitaba aire, respondió ella, negándose a acobardarse. Él se acercó, y ella, por instinto, retrocedió, hasta que su espalda chocó contra el tronco de un viejo roble. La acorraló de nuevo, su movimiento favorito. Te di una orden. Nada de salir. No soy tu prisionera, replicó ella, con más valentía de la que sentía. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de él. Se inclinó, su boca cerca de su oído. Técnicamente, lo eres. Durante 11 días más. Y empiezo a pensar que 30 días no van a ser suficientes, susurró, su voz era una caricia sensual y amenazante a la vez. El doble sentido la hizo estremecer. No hablaba solo de la venganza. Hablaba de ella. Después de estos 11 días, desapareceré de tu vida, dijo ella, intentando convencerse a sí misma tanto como a él. Él se apartó un poco para mirarla a los ojos. Su mirada era intensa, ardiente. «¿Eso crees tú?», dijo en voz baja. Levantó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su tacto ya no era castigo. Era exploratorio, posesivo, casi reverente. No sabes el efecto que tienes, Isabella. Irrumpiste en mi mundo perfectamente ordenado, en mi plan de venganza perfectamente trazado, y lo has incendiado todo. Yo no he hecho nada, susurró ella. No. No tienes que hacer nada. Solo existir, admitió él, casi para sí mismo. Cada vez que respiras, me distraes. Cada vez que me desafías con esa mirada tuya, me haces olvidar por qué se supone que debo odiarte. Se inclinó y la besó de nuevo. Pero este beso fue diferente. No fue brutal ni colérico. Fue lento, profundo, exploratorio. Estaba probándola, saboreándola, pidiéndole una respuesta. Y esta vez, Isabella no luchó. La confusión, la soledad y esa extraña atracción que sentía por su captor convergieron en un único punto. Sus manos, que habían estado presionando su pecho para alejarlo, se relajaron y se deslizaron hacia arriba, aferrándose a sus anchos hombros. Le devolvió el beso, con una timidez que rápidamente se convirtió en una necesidad que igualaba la de él. Él gruñó en su boca, un sonido de pura victoria y alivio. Una de sus manos bajó por su espalda, apretándola contra su cuerpo duro, haciéndole sentir la prueba irrefutable de su deseo por ella. Se separaron, sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Maldita sea», susurró él, con los ojos cerrados. Se suponía que tenía que destruirte, no desearte como un loco.
Marco. Comenzó ella, pero no supo qué decir. ¿Qué podía decir? ¿Que una parte de ella también lo deseaba? ¿Que sus besos la hacían sentir viva y aterrorizada a la vez? Él se apartó, como si su cercanía le quemara. Vuelve adentro. Antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola bajo las estrellas, con el corazón en un puño y el cuerpo ardiendo. Volvió a su habitación, pero no pudo dormir. La línea entre el odio y el deseo se había borrado por completo, y estaban atrapados en el peligroso territorio intermedio. Mientras tanto, Leo no se había rendido. Humillado y furioso por cómo lo habían tratado, y más preocupado que nunca por Isabella, empezó a usar sus habilidades periodísticas de una manera más agresiva. Encontró a un ex empleado de las empresas Lombardi, un contable despedido injustamente, que guardaba rencor. A cambio de anonimato y una pequeña suma, el contable le filtró información. Nada ilegal, pero sí jugoso, detalles de la adquisición hostil de las empresas Castillo, memorandos internos con un lenguaje agresivo. Y el rumor. El rumor sobre un contrato personal que involucraba a la hija de Ricardo Castillo. Leo tenía su bomba. Solo necesitaba la prueba definitiva. Su plan era exponer a Marco Lombardi como el monstruo que era y rescatar a Isabella. No se dio cuenta de que su rescate podría ser la cerilla que encendiera un polvorín. Unos días después, Marco tenía que organizar una gala benéfica en su mansión. Era un evento anual ineludible. Su primer instinto fue encerrar a Isabella en su habitación. La idea de que otros hombres la vieran, hablaran con ella, la codiciaran con la mirada, le provocaba una rabia física. Pero luego, una idea perversa y posesiva se apoderó de él. No la escondería. La exhibiría. Pero la exhibiría como suya. Esta noche hay una gala, le anunció esa mañana. Irás. Pero no como sirvienta. La llevó a su enorme vestidor y abrió una de las puertas. Dentro había una colección de vestidos de alta costura que él nunca había visto usar a nadie. Sacó uno. Era un vestido rojo sangre, de seda, que se ceñía al cuerpo como una segunda piel, con una espalda vertiginosamente descubierta. ¿Te pondrás esto? Isabella lo miró, horrorizada. No. No voy a ser tu muñeca de exhibición. Su sonrisa fue depredadora. Oh, sí que lo serás. Serás la mujer más hermosa de la sala. Y todos sabrán que estás conmigo. Te quedarás a mi lado toda la noche. No hablarás con nadie a menos que yo te lo permita. Sonreirás cuando yo te diga que sonrías. ¿Está claro? Era una orden, pero también un acto de celos preventivo. Quería marcar su territorio de la forma más pública posible. La noche de la gala, cuando Isabella bajó las escaleras, Marco se quedó sin aire. El vestido rojo la transformaba. Parecía una diosa del fuego, hermosa, peligrosa e inalcanzable. El pelo suelto en ondas suaves, un maquillaje sutil que resaltaba sus grandes ojos, era una visión. Él sintió una oleada de orgullo posesivo tan fuerte que casi lo ahoga. Perfecta, fue todo lo que dijo, aunque sus ojos decían mucho más. Le ofreció el brazo. Recuerda las reglas. Durante la fiesta, fue exactamente como él dijo. Isabella fue su sombra silenciosa y hermosa. Los hombres la devoraban con la mirada, pero nadie se atrevía a acercarse. La forma en que Marco la sostenía, su mano constantemente en la parte baja de su espalda, era una advertencia clara. Isabella se sentía como un animal en una jaula de oro. Odiaba la situación, odiaba las miradas, odiaba su papel. Pero tenía que admitir que una parte primitiva de ella se sentía extrañamente segura bajo la mirada posesiva de Marco. Él era su captor, sí, pero también era su guardián. Todo iba según el retorcido plan de Marco hasta que vio una cara conocida entre la multitud. Leo. De alguna manera, había conseguido una invitación. Probablemente como prensa. Sus miradas se cruzaron. Leo parecía preocupado, pero también decidido. Comenzó a caminar hacia ellos. El pánico se apoderó de Isabella. Marco sintió cómo se tensaba y siguió su mirada.
Cuando vio a Leo acercándose, su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. Te di una orden, siseó en su oído, su agarre en su espalda volviéndose doloroso. No apartes la vista de mí. Pero era demasiado tarde. Leo ya estaba frente a ellos. Buenas noches, Lombardi. Isabella, dijo Leo, su voz profesional pero con un trasfondo de desafío. Ignoró a Marco y se dirigió directamente a ella. Isa, he estado tan preocupado. ¿Estás bien? Si te tiene aquí contra tu voluntad, solo tienes que decírmelo. Te sacaré de aquí ahora mismo. Era una declaración de guerra. En medio de la fiesta más importante del año. No sabe de lo que habla, dijo Isabella rápidamente, mirando a Marco con pánico. La reacción de Marco no fue la que nadie esperaba. No gritó. No amenazó. Se quedó terriblemente tranquilo. Soltó a Isabella, dio un paso adelante y se interpuso entre ella y Leo. Creo que esta es una conversación privada que no le concierne, dijo Marco, su voz era seda y veneno. La señorita Castillo es mi invitada. Mi prometida. La palabra cayó en el repentino silencio que los rodeaba como una bomba. ¿Prometida? Isabella se quedó boquiabierta. Leo palideció, pero se mantuvo firme. No le creo. Está mintiendo para controlarla. Marco sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, ¿de verdad? Entonces, tal vez esto te convenza. Se giró hacia Isabella, la tomó por el rostro con una ternura que contradecía la tormenta en sus ojos y la besó. La besó allí mismo, frente a cientos de ojos curiosos, frente a su rival. Y este beso no fue de ira ni de exploración. Fue una declaración de propiedad. Un beso profundo, lento y posesivo que silenció toda la sala. Reclamó su boca con una autoridad absoluta, y cuando finalmente se separaron, miró a Leo por encima del hombro de Isabella. ¿Suficientemente convincente para ti?, preguntó. Leo, derrotado y humillado, solo pudo dar media vuelta y marcharse. Marco se giró hacia el resto de los invitados, que fingían no haber estado observando. Disculpen la interrupción. Mi prometida y yo necesitamos un momento. Disfruten de la fiesta. Y sin esperar respuesta, tomó a Isabella de la mano y la arrastró fuera del salón, subiendo las escaleras hacia la privacidad de sus aposentos, dejando atrás un reguero de susurros y escándalo. El contrato de 30 días acababa de ser reescrito de nuevo, esta vez con una palabra que los encadenaría a ambos mucho más allá de un mes. En el momento en que la puerta de la suite principal se cerró detrás de ellos, Isabella se soltó del agarre de Marco como si le quemara. ¿Prometida? ¿Está usted loco? ¿Cómo se atreve a decir algo así? Acaba de humillarme frente a todas esas personas. Su voz temblaba de ira y vergüenza. El control que había mantenido durante semanas finalmente se rompió. Te saqué de una situación difícil, replicó él, su propia voz era un rugido contenido. Avanzó hacia ella, y ella retrocedió hasta que la parte trasera de sus rodillas chocó contra la cama y cayó sentada en el borde. ¿Sacarme de una situación difícil? Usted me metió en esta situación. Usted me compró. Usted me trata como a un objeto. ¿Y ahora soy su prometida de mentira? Era la única manera de que ese idiota te dejara en paz. No lo entiendes, gritó él, su frustración hirviendo. Él te estaba mirando como si fuera suya, y tú no eres suya, Isabella. Eres mía. La declaración fue tan cruda, tan posesiva, que los dejó a ambos sin aliento. Se quedaron mirando, la enormidad de sus palabras suspendida en el aire entre ellos. La verdad finalmente había sido dicha, despojada de cualquier pretexto de venganza. Ya no la quería para odiarla. La quería. Punto. No soy tuya, susurró ella, aunque la convicción flaqueaba en su voz. Su corazón latía a un ritmo salvaje, una mezcla de terror y una emoción oscura y emocionante que no se atrevía a nombrar. Sí, lo eres, insistió él, su voz bajando a un susurro intenso. Se arrodilló frente a ella, de modo que sus rostros quedaron a la misma altura. Tomó sus manos entre las suyas. Sus manos estaban frías,
las de él ardían. Desde el momento en que entraste en esta casa, has sido mía. Luché contra ello. Traté de odiarte. Traté de romperte. Pero todo lo que logré fue romperme a mí mismo. Cada vez que te veía, fuerte y desafiante, algo dentro de mí se retorcía. Y cuando vi a ese hombre mirarte, cuando oí su voz decir tu nombre, quise matarlo. Quise arrancarle los ojos por atreverse a posarlos en ti. La confesión la dejó temblando. La cruda honestidad de sus celos era aterradora y, de una manera retorcida, increíblemente seductora. Él no estaba jugando. Estaba confesando una obsesión que lo consumía. Esto está mal, Marco, murmuró ella, aunque no retiró sus manos. Lo sé, admitió él, su pulgar acariciando sus nudillos. Todo esto empezó mal. Yo empecé mal. Pero no puedo evitarlo. La idea de que al final de estos 30 días te vayas, la idea de que otro hombre pueda tocarte, pueda hacerte reír, me vuelve loco. No puedo soportarlo. Miró sus labios, luego volvió a sus ojos. No te vayas, Isabella. Quédate conmigo. No como mi prisionera, no bajo un contrato. Quédate como mi prometida. De verdad. Cásate conmigo. La propuesta fue tan inesperada, tan demente, que Isabella no supo cómo reaccionar. El hombre que la había comprado por venganza le estaba pidiendo matrimonio por desesperación. ¿Era amor? ¿O era la forma más extrema de posesión? No lo sabía. Y lo que más la asustaba era que una parte de ella quería decir que sí. Una parte de ella, cansada de luchar, anhelaba la seguridad de su obsesiva devoción. Mientras esta escena se desarrollaba, Elena, la cocinera y ama de llaves, pasaba por el pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada y escuchó las últimas palabras. Su corazón se encogió. Conocía a Marco desde que era un niño. Lo había visto convertirse en un hombre frío y duro. Y conocía la historia de Isabella. Sabía que todo aquello era un polvorín a punto de estallar. Decidió que tenía que intervenir. Al día siguiente, mientras Marco estaba en una serie de reuniones furiosas por teléfono, tratando de controlar los daños del escándalo de la noche anterior, Elena se acercó a Isabella. La encontró en la biblioteca, mirando por la ventana con la mirada perdida. Niña, dijo Elena con su voz suave y maternal. Necesitamos hablar. Le contó a Isabella la historia completa. No la versión de Marco, llena de rabia, sino la suya. Le habló de lo unidos que estaban los Lombardi y los Castillo. De cómo el padre de Marco había tratado a Ricardo como a un hermano. Le describió la devastación de la traición, el colapso del señor Lombardi, la forma en que el joven Marco, con apenas 20 años, tuvo que ver cómo se desmoronaba su mundo y cómo su madre se hundía en una pena silenciosa. Él construyó todo este imperio sobre una base de dolor y rabia, niña, le explicó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca se permitió sentir nada más. Hasta que llegaste tú. Isabella escuchaba, cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. La crueldad de Marco, su dolor, su obsesión, todo empezó a tener un sentido terrible. No lo justificaba, pero lo entendía. Entendía al hombre herido debajo del monstruo. Él no sabe amar, continuó Elena. Solo sabe poseer, porque tiene terror a perder algo de nuevo. La forma en que te está pidiendo que te quedes está mal, es desesperada. Pero el sentimiento detrás, créeme, niña, es lo más real que has sentido en 15 años. Armada con esta nueva comprensión, Isabella supo lo que tenía que hacer. No podía aceptar su propuesta en esas condiciones. Pero tampoco podía abandonarlo a su oscuridad. Esa noche, fue ella quien lo buscó. Lo encontró en el gimnasio de la mansión, golpeando un saco de boxeo con una furia brutal, el sudor brillando en su espalda. Esperó a que se detuviera, con el pecho agitado. Marco, dijo ella en voz baja. Él se giró. Estaba exhausto, física y emocionalmente. No puedo casarme contigo, dijo ella con una calma que no sentía. Vio el dolor cruzar su rostro, un destello de la herida abierta. No así. Se acercó a él, por primera vez por propia voluntad,
sin que él la acorralara. Puso una mano en su pecho sudoroso. Sintió el latido salvaje de su corazón bajo su palma. Tú no quieres una esposa, Marco. Quieres una posesión. Porque tienes miedo. Y yo no seré la cura para tu miedo comprada por un contrato. Él la miró, la ira luchando contra la desesperación en sus ojos. Entonces, ¿qué quieres, Isabella? ¿Quieres irte? ¿Correr a los brazos de tu amigo periodista? Los celos, siempre los celos, seguían siendo su lenguaje principal. No, dijo ella, su voz suave pero firme. No quiero irme. No todavía. Quiero algo más de ti. ¿Qué? Preguntó él con recelo. Quiero que me muestres tu dolor. Quiero que dejes de esconderte detrás de la rabia y la posesión. Quiero que me hables del chico de la fotografía. Quiero que confíes en mí. No porque me hayas comprado, sino porque eliges hacerlo. Si puedes hacer eso, entonces podremos hablar de lo que sea que haya entre nosotros. La petición lo dejó atónito. Ella no le estaba pidiendo libertad. Le estaba pidiendo su vulnerabilidad. La única cosa que había protegido con más ferocidad que su fortuna. Miró sus ojos, y por primera vez no vio desafío ni miedo. Vio una fuerza tranquila. Vio compasión. Y se sintió desarmado. Con un suspiro que pareció arrancar de lo más profundo de su alma, asintió lentamente. Está bien, susurró. Esa noche no durmieron. Se sentaron en el suelo del salón, con solo una pequeña lámpara encendida, y él habló. Habló durante horas. Le contó todo sobre su padre, sobre sus sueños, sobre la risa de su madre. Le describió el día de la traición, el vacío de llegar a casa y encontrarlo todo embargado. Lloró. El gran Marco Lombardi, el titán de los negocios, lloró como un niño en brazos de la mujer que había comprado para odiar. E Isabella lo sostuvo. Lo escuchó. Acarició su cabello y secó sus lágrimas. No dijo nada, simplemente estuvo allí. Y en esa entrega de dolor, en esa aceptación silenciosa, algo nuevo nació entre ellos. No era una obsesión, no era un contrato. Era la frágil semilla de la confianza. A la mañana siguiente, el mundo exterior irrumpió. El artículo de Leo salió a la luz. El contrato de la vergüenza del magnate, Lombardi compra a la hija de su rival. La historia era explosiva, llena de verdades a medias y rumores dañinos. Las acciones de las empresas Lombardi comenzaron a caer en picado. La prensa se agolpó en las puertas de la mansión. Marco se despertó con una pesadilla hecha realidad. Su primera reacción fue la furia. Su instinto era contraatacar, destruir a Leo, destruir a todos. Pero entonces miró a Isabella, que dormía a su lado en el sofá, agotada por la noche de confesiones. Y se dio cuenta de que nada de eso importaba. Ni las acciones, ni la prensa, ni la venganza. Lo único que importaba era la mujer que dormía a su lado. Se dio cuenta de que su verdadera debilidad, y ahora su única fortaleza, era ella. Sabía que los 30 días casi habían terminado. El contrato estaba a punto de expirar. Y ahora, más que nunca, temía que ella se fuera. Porque ya no se trataba de posesión. Se había enamorado de ella. Desesperada e incondicionalmente. La mansión se convirtió en un búnker. Los teléfonos no dejaban de sonar, las noticias de la televisión eran un eco constante del escándalo. Marco, por primera vez en su vida profesional, ignoró el caos. Su único foco era Isabella. Se movía por la casa con una calma tensa, anticipando el momento en que ella despertara y viera las noticias, esperando que lo culpara, que lo dejara. Cuando Isabella finalmente despertó, encontró a Marco observándola, su rostro una mezcla de ansiedad y una ternura que nunca antes había visto. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sintiendo la tensión en el aire. Él no dijo nada. Simplemente encendió el televisor. Vieron juntos el reportaje. Vieron la cara sonriente de Leo, presentándose como el héroe que había destapado al monstruo. Vieron fotos de la mansión, de ellos en la gala, junto a fragmentos filtrados del acuerdo.
Dieron a expertos legales debatiendo la moralidad y la legalidad del contrato de 30 días. Isabella escuchó todo, su rostro palideciendo gradualmente. Marco observó cada una de sus reacciones, su corazón encogiéndose con cada parpadeo. Esperaba gritos. Esperaba acusaciones. Esperaba que ella le dijera que él se merecía todo eso. Cuando el reportaje terminó, un pesado silencio cayó sobre la habitación. Isabella, yo. Comenzó Marco, pero no supo cómo continuar. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Él sintió que se le helaba la sangre. Este era el final. Ella se iría, y con razón. Mi padre, dijo ella de repente, su voz extrañamente tranquila. Él debió saberlo. Que Leo estaba planeando esto. Marco frunció el ceño. ¿Qué? Mi padre es débil, continuó ella, girándose para mirarlo. No había odio en sus ojos, solo una profunda y amarga decepción. Cuando vio la oportunidad de que alguien más te hiciera daño, de salvarse a sí mismo de alguna manera, la tomó. Dejó que Leo creyera que era un rescatador. Probablemente incluso le ayudó. La perspectiva de Isabella lo descolocó. No estaba pensando en su propia humillación. Estaba analizando la traición desde otro ángulo. Da igual quién lo filtró, dijo Marco con voz ronca. El hecho es que el contrato existió. Yo te hice esto. Te puse en esta posición. Te mereces algo mejor que un hombre que resuelve sus problemas comprando y vendiendo gente. Se acercó a ella, su corazón desnudo. El contrato termina mañana, Isabella. Eres libre. Te daré lo que quieras. Dinero, una casa, un estudio de arte, lo que sea. Y desapareceré de tu vida para siempre. Es lo menos que puedo hacer. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabella, pero no eran de tristeza, sino de una emoción mucho más compleja. ¿Y eso es lo que tú quieres?, le preguntó en un susurro. ¿Desaparecer de mi vida? Él tragó saliva, el nudo en su garganta era doloroso. Lo que yo quiero ya no importa. Lo que importa es que te he hecho un daño irreparable. Te he humillado. Te he usado para mi venganza. También me mostraste tu dolor, lo interrumpió ella. Me besaste como si tu vida dependiera de ello. Me pediste que me casara contigo porque la idea de perderme te volvía loco. Y anoche me dejaste ver al hombre que hay detrás de las murallas. ¿Cuál de esos eres tú, Marco? ¿El monstruo de las noticias o el hombre que lloró en mis brazos? La pregunta lo dejó sin respuesta. Soy ambos, admitió finalmente. Y no puedes tener uno sin el otro. Isabella dio el último paso que lo separaba. Levantó una mano y acarició su rostro áspero por la barba de un día. Entonces los quiero a los dos, susurró. Él la miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no me iré a ninguna parte, dijo ella, su voz ganando fuerza. Estoy diciendo que lo que hay fuera, ese ruido, no me importa. Me importa lo que hay aquí dentro. Y aquí dentro hay un hombre que necesita aprender a amar, y una mujer que, contra toda lógica, está empezando a sentir algo por él. El alivio que inundó a Marco fue tan abrumador que casi se tambalea. La rodeó con sus brazos y la apretó contra él, enterrando su rostro en su cuello, respirando su aroma como un hombre que se ahoga. Te amo, murmuró contra su piel, la palabra saliendo de él con la fuerza de una confesión retenida durante demasiado tiempo. Isabella, te amo tanto que duele. Lo sé, respondió ella, abrazándolo con la misma fuerza. Ahora tenemos que decidir qué hacemos. La decisión llegó en forma de una conferencia de prensa. Ignorando los consejos de sus abogados, Marco decidió enfrentarse a los leones. Pero no lo haría solo. Cuando apareció ante el enjambre de cámaras y micrófonos en la entrada de su mansión, Isabella estaba a su lado, su mano firmemente entrelazada con la de él. Sí, existió un contrato, comenzó Marco, su voz resonando con una autoridad tranquila. Fue un acto nacido de la venganza y el dolor, y me arrepentiré de él el resto de mi vida. Fue un intento equivocado y cruel de enmendar una herida del pasado. No hay excusas para lo que hice.
Miró a Isabella, su expresión llena de amor y remordimiento. Utilicé a esta mujer, a la que ahora amo más que a mi propia vida, de la peor manera posible. Y sin embargo, ella, con una fuerza y una gracia que yo nunca poseeré, vio a través de mi oscuridad. Me enseñó que la venganza solo engendra más dolor. Que el verdadero poder no reside en destruir a tus enemigos, sino en construir un futuro con la persona que amas. Luego, le cedió la palabra a Isabella. Ella, que siempre había sido un peón en los juegos de los hombres, se plantó frente a las cámaras, su voz clara y firme. Vine a esta casa como parte de un trato para salvar a mi familia, dijo. Esperaba encontrar un monstruo. Y encontré a un hombre herido. Un hombre que, como muchos de nosotros, ha cometido errores terribles. En los últimos 30 días, me ha mostrado su peor cara. Pero también me ha mostrado su alma. Y elijo quedarme con el alma. Miró directamente a la cámara, como si le hablara a Leo. No necesitaba ser rescatada. Necesitaba encontrar la verdad. Y la he encontrado. Mi futuro está aquí, con Marco. No como su prisionera, sino como su compañera. Como su prometida. El anuncio fue un bombazo. Su frente unido, su amor inesperado, transformó la narrativa de un escándalo sórdido a una historia de redención y un amor improbable. Derrotó a sus enemigos no con poder o dinero, sino con la verdad y la vulnerabilidad. Después de la conferencia, volvieron al interior de la mansión. El silencio ya no era tenso, sino pacífico. Gracias, le dijo Marco, su voz quebrada por la emoción. Me has salvado de mí mismo. Ella le sonrió. Creo que nos hemos salvado mutuamente. Al día siguiente, el día 30, el contrato expiró. El trato de Marco con su padre se cumplió. Ricardo Castillo estaba a salvo, pero había perdido a su hija para siempre. Él y Isabella nunca volvieron a hablar. Esa misma tarde, Marco llevó a Isabella a una habitación que ella nunca había visto. Era un enorme estudio de arte, inundado de luz natural, con lienzos en blanco, las mejores pinturas y pinceles. El contrato ha terminado, dijo Marco. Eres una mujer libre. Puedes irte. O, puedes quedarte y pintar. Puedes quedarte y construir una vida conmigo. Sin deudas, sin obligaciones. Solo por amor. Isabella miró el estudio, el sueño que había abandonado. Luego lo miró a él, su futuro. Caminó hacia él y lo besó, un beso lleno de promesa y de un amor que había florecido en el terreno más oscuro. Me quedo, susurró contra sus labios. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él, dispuesto a darle el mundo. Quiero llenar esta casa de cuadros coloridos. Y de ruido. De muchas risas. Y algún día, del sonido de nuestros hijos correteando por estos pasillos de mármol. Marco sonrió, una sonrisa genuina, radiante y llena de felicidad. Es la mejor condición que he oído en mi vida. Su guerra personal había terminado. El odio había sido consumido por los celos, y los celos habían sido transformados por el amor. Empezaban un nuevo capítulo, no basado en un contrato, sino en una elección, demostrando que incluso de la venganza más oscura puede nacer la luz más brillante. Un par de años más tarde, la mansión Lombardi era irreconocible. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora estaban cubiertas con los vibrantes y apasionados cuadros de Isabella. El silencio había sido reemplazado por la música, la risa y el sonido inconfundible de los pequeños pies de su hijo de 2 años, Mateo, que corría por los pasillos persiguiendo al nuevo perro de la familia. Un Golden Retriever llamado Sol. Marco había cambiado. Seguía siendo un genio de los negocios, pero su dureza se había suavizado. Delegaba más, pasaba más tiempo en casa. Descubrió que su momento favorito del día era llegar y ser recibido por un abrazo pegajoso de su hijo y un beso profundo de su esposa. Isabella se había convertido en una artista reconocida. Su historia, la de la novia comprada, se había convertido en una leyenda, pero su talento hablaba por sí mismo. Pintaba con una pasión y una emoción que conmovían a la gente. Pero su obra maestra, decía siempre, era su familia.
Una tarde, Isabella entró en el estudio donde Marco estaba jugando con Matteo en el suelo, construyendo una torre de bloques. Tengo noticias, dijo ella, con una sonrisa tímida y una mano sobre su vientre. Marco levantó la vista, y al ver su expresión, lo supo al instante. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Se levantó a Matteo en brazos y se acercó a ella, abrazando a sus dos tesoros a la vez. ¿Otra vez? ¿Tan pronto?, preguntó él, fingiendo una queja que fue desmentida por la alegría pura en sus ojos. Parece que te gustó mi condición de llenar la casa de ruido, bromeó ella. Él la besó, un beso lleno de amor, de gratitud y de la promesa de un futuro aún más brillante. Había comprado a Isabella para una venganza ciega, creyendo que su humillación sería su sanación. Pero cuando la vio a través de los ojos de los celos, no vio a la hija de su enemigo, sino a la mujer que su alma necesitaba. El arrepentimiento por sus acciones le enseñó la lección más dura y valiosa, que la verdadera victoria no es aplastar el pasado, sino construir un futuro. La historia de Marco e Isabella es un poderoso recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y nacer de las emociones más oscuras. A veces, la única manera de sanar un corazón roto por el odio es permitir que otro corazón lo rompa de nuevo, esta vez con un amor tan incontrolable y posesivo que reconstruye todo desde las cenizas. Y si te gustó, inscríbete en el canal.